El tema de hoy es laringitis, principalmente las cuerdas vocales. Ya he hecho un video de problemas bronquiales, problemas de garganta y laringitis que está en mi mismo canal, pero ahora vamos a especificar más lo de la laringitis y cuerdas vocales. Hay laringitis aguda y laringitis crónica y vamos a verla desde el punto de vista emocional de la nueva medicina germánica. De eso se trata este video. En la nueva medicina germánica hemos hablado que hay hombres diestros y mujeres diestras, pero que psíquicamente el hombre diestro le funciona o actúa más del lado psíquico derecho y la mujer izquierda. El conflicto de la laringitis es del lado femenino, por lo tanto las mujeres se enferman de cuestiones de laringe, o los hombres zurdos, o cuando un hombre diestro tiene un conflicto y pasa al lóbulo psíquico femenino. Vamos a ver un esquema de dónde se encuentra el controlador, el break, el foco de Hammer de la garganta, donde ahí están las cuerdas vocales. El conflicto emocional es un conflicto de susto. ¿Qué es lo que pasa? Se ulcera la mucosa de la laringe y ahí están las cuerdas vocales, como lo estamos viendo en este esquema. Existen cuerdas vocales verdaderas, que son dos cuerdas vocales que vibran para hablar cuando pasa el aire, y unas cuerdas vocales que se llaman cuerdas vocales falsas. Vamos a ver unos videos de un estudio de cuerdas vocales, de cómo vibran, y es de un paciente que tiene unas ulceraciones y un pólipo en la cuerda vocal izquierda y una ulceración en la cuerda vocal derecha. Es de un paciente zurdo, por eso se enfermó de las cuerdas vocales de la laringe. Lo que estoy pidiendo es el borde de tu cuerda vocal. Es un pólipo. Ay, caray. Es un pólipo. Ahí se ve. Ahora, no es el típico pólipo obvio que vemos normalmente, pero ahí está. Es que esto solamente lo puedo ver con estroboscopia, porque abierto no se ve tampoco mucho. Se ve un vasito, se ve otro puntito acá. Nos vamos a agudos, y en agudos, al estirar, es cuando más va a salir cualquier lesión en el borde, siempre en agudos, por eso agudos no tienes. Acá, fuga de aire, fuga de aire. ¿Okay? Entonces este es el problema principal, pólipo de la cuerda vocal derecha. Hacen moretones. Sí, yo creo, mira. Si el hombre es zurdo, se va a ulcerar la mucosa laringea, y si es diestro, la mucosa bronquial, o sea, estaría del lado derecho del área masculina, hablando psíquicamente. Recuerden que tenemos dos fases: la fase activa del conflicto y la fase curativa, la fase simpática y la fase vagotónica. En la fase activa se ulcera la laringe. ¿Para qué? Al ulcerarse se va a expandir más la laringe para que entre más aire, y cuando se cura se rellena la úlcera. Pero si esto es crónico, puede quedar ya un pólipo en el cual, como vimos en el video, no alcanza a cerrar, y entonces va a haber problemas de dificultad para hablar, una especie de ronquera. La laringitis, en realidad, la definición es una inflamación de la laringes. Itis significa inflamación y se considera crónica si dura más de 2 semanas. Es un conflicto de un mensaje reprimido, con ira,
vuelvo a repetir, es un conflicto femenino o de un zurdo o de una persona, hombre, diestra, que pasó al lóbulo psíquico femenino. El sentido biológico es dejar de hablar para que haya una reparación, una reconstrucción de esa úlcera. Por ejemplo, viene un depredador, viene un animal, nosotros lo vemos de lejos y nos quedamos callados, queremos gritar, pero nos quedamos callados para inhibir el habla, para que el depredador no nos vea y nos ataque. Llámese depredador físico o depredador emocional. Recuerden que el inconsciente no diferencia entre lo que es real o lo que es imaginario. El conflicto emocional es una reparación de un conflicto de miedo a la muerte por un gran susto. Es un conflicto de miedo a expresarse, un resentimiento contra la autoridad con imposibilidad de expresión, ya sea mi padre, mi jefe o lo que yo llamo el depredador, quien sea, puede ser la madre o puede ser algo real ante el ladrón, el violador, el asesino, el cual se está enfrentando a nosotros. O sea, la mujer normalmente grita y el hombre enfrenta, lucha o huye. Pero en sentido femenino se queda sin aliento. En una laringitis crónica es cuando ya durante mucho tiempo es mejor no decir las palabras que quisiera decir o las que debí de callar en un contexto vital. O sea, o las dije y luego digo, ¿para qué las dije? O me quedé callado y me reprimí y no las dije. Se pueden dar las dos posibilidades. O sea, es bilateral decir y luego arrepentirme, o quedarme callado cuando yo quería decir tal o cual cosa a mi autoridad, mi jefe, etcétera, como decíamos. Y tiene que tener un contexto de rabia, de enojo con lo que digo o con lo que dejé de decir. Obviamente es un conflicto de miedo en el territorio y es un conflicto de comunicación porque es por la voz. Nos comunicamos por medio de la voz. Simbólicamente es un mensaje que no pasa si yo me quedo callado. El bocado del habla se quedó atorado. Por ahí tengo un video de los bocados, bocado visual, bocado auditivo, bocado olfativo, bocado del habla, bocado también alimenticio, ya sea real o simbólico. Va a haber como síntomas dolor de garganta y una tos algo nerviosa en la fase activa. En la fase de vagotonía, o sea, en la fase de reparación de esa úlcera, va a haber un edema, una inflamación de las cuerdas vocales que puede provocar un poco de falta de aire, tos, se produce laringitis con tos, afonía y muchas flemas en la fase curativa, que no hay que inhibirla. Hammer dice que no hay que dar corticosteroides porque esto puede inhibir la recuperación de la lesión. En la fase de curación, de reparación, puede haber tanta inflamación que quedan unos pólipos en los cuales pues ya no cierran las cuerdas vocales y el paciente pues va a quedar con una voz ronca o con cierta dificultad para hablar. Actualmente pues habría que hacer una microcirugía o quitar ese pólipo con láser. En resumen, es un conflicto de miedo y pánico en el territorio, algo que nos deja sin respiración, en silencio, de no poder expresar, con miedo a la muerte o muerte súbita y repentina ante un peligro, deseo de gritar y no poder hacerlo. El mensaje de comunicación no pasa y hay que hacerlo pasar. O
No logro expresar con palabras mi drama y a veces prefiero salir de ese lugar, de ese territorio. No logro expresar mi drama ni cómo salir de ese drama. Es un conflicto de reprocharse de haber tenido errores al hablar o tener miedo a decir una tontería o sentirse juzgado por ello, por nuestras creencias. Lo que dije no lo debí de haber dicho y siento culpabilidad o arrepentimiento. La disnea laringea es cuando falta el aire, cuando tengo ganas de gritar, pero no puedo hacerlo, porque está el depredador, porque siento culpa, porque le quisiera gritar a mi ser querido, a mis padres, a mis hijos, y me quedo callado, inhibido en el sentido de hablar. Muy bien, de eso se trata la laringitis y las cuerdas vocales. En la fase activa pues va a haber una ulceración, en la fase curativa va a haber una regeneración y solución del conflicto, a menos que quede un pólipo. Si ese conflicto dura mucho y es muy grande y el conflicto, según las leyes hamerianas, puede haber un cáncer de laringe que también puede ser curado con la nueva medicina germánica, bioneuromoción, descodificación, psicodrama. Dentro de los psicodramas yo le digo al paciente que como el cerebro no entiende lo que es real o simbólico y no entiende el tiempo, que cierre los ojos y que vuelva a visualizar el conflicto, por ejemplo, con el jefe, y le grite lo que no dijo en su momento y saque toda su rabia y después lo perdone y se perdone. Un drama tipo jodorowskiano. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Ya saben que no tiene copyright, le pueden dar like, suscribirse, tocar la campanita, y aquí estamos y nos vemos en el siguiente video.